Yo soy distinta al resto. Pues entonces tu fama solo depende de ti. Bueno, antes de que te vayas, quiero que me digas, ¿por qué quieres entrar en un reality como este? Para mostrar quién soy de verdad. Pues a mí me encantas. La ópera prima de la directora francesa Agathe Ridanger cuenta la historia de Liane, una joven de 19 años que sueña con entrar en un reality show para por fin convertirse en alguien. Cucú, cariñitos, gracias al programa vais a amarme. Soy una soldado del señor. Tomaremos la revancha juntos. Pero lo que parece una crítica fácil a la cultura del cuerpo, las redes y la fama express esconde en realidad una mirada mucho más compleja. Ella es el arquetipo de las chicas y mujeres jóvenes que son atacadas y menospreciadas en los medios. Y mi intención era permitir a los espectadores y al público tener una nueva mirada y comprender las razones detrás de este sueño y, de algún modo, ofrecer respuestas. Voy a ser la Kim Kardashian francesa. Bien dicho, tronca. ¡Te quiero! Ella usa su apariencia como arma en la sociedad, ya que es la única arma que se le ha dado. Es invisible, es pobre y viene de una familia que no la ama realmente. Así que usa eso para generar deseo, para que la gente la mire. Realmente lo necesita, necesita amor. Pues vas a sufrir con esos sueños. Créeme. Ahora verás, mira. 50.000 personas me quieren, ¿vale? Genial. ¿Y van a venir todas ahora a llamar a tu puerta? ¿Eh? Primero tendríamos que tener una puerta, ¿no? La mère de Liane, en effet, c'est l'origine de la souffrance de Liane. La ausencia de la madre es justamente el origen de su sufrimiento, el hecho de que quiere ser reconocida y amada. Quiere una mirada materna que nunca tuvo y por eso sueña con asistir a ese reality show, para atraer la mayor cantidad de miradas del público. La cámara pegada al cuerpo de Liane y la ausencia total de juicio moral evocan el realismo social de los hermanos Dardenne, mientras que el retrato de una juventud marginada que sueña con escapar de su entorno recuerda al cine de Andrea Arnold. También resuena la mirada compasiva pero descarnada de Sean Baker, con quien Ridanger comparte una sensibilidad por los márgenes y los cuerpos usados como moneda social. Te estamos formando para que consigas un trabajo de verdad, ¿entiendes? En la tele también hay contratos. Mi mirada tenía que estar exactamente a su mismo nivel, porque entiendo sus motivos. Entiendo que ella estaba buscando una forma de encontrar su lugar en la sociedad, una forma tan válida y respetable como cualquier otra. Me acuerdo de ti. ¿Cómo vas? ¿Has hecho un casting? Es virgen y está muy desconectada de su cuerpo. Es una paradoja, porque por un lado pone todo en su cuerpo, se maquilla como si fuera un ritual, lo usa, pero al mismo tiempo ni siquiera se ha preguntado si se ama a sí misma, si conoce su cuerpo. Y la virginidad para la directora era un punto muy importante para mostrarla vulnerable, también para mostrar que no hay relación directa entre la apariencia y el deseo sexual. ¿Se te ha ido la olla? Es mi cuerpo, hago lo que quiero. A medio camino entre el TikTok y el neorrealismo, entre la desesperación social y el ritual íntimo, esta película mira a una juventud que ya no cree en el esfuerzo, sino en el milagro. El riesgo de la directora y la entrega radical de su protagonista la convierten en una propuesta honesta y audaz. ¿Qué pasa si no te llaman? Si no me cogen, me mato.